¿Cómo están, jóvenes y señoritas de cuarto año de secundaria? Bienvenidos a la clase de literatura del Colegio San Juan Bosco. Ya mis chicos están preparados, ustedes también, los participantes del YouTube aquí en nuestro canal. Vamos a centrarnos entonces en la explicación de ese tema y en primer lugar vamos a mencionar algunos hechos o acontecimientos del contexto histórico-cultural de la poesía de 1920 hasta 1950. Algunos de los hechos y circunstancias de significación histórica animaron al surgimiento de las corrientes vanguardistas. Estos hechos fueron la Primera Guerra Mundial de 1914, la Revolución Bolchevique en 1917 en Rusia, también el adelanto acelerado de los medios de comunicación y el progreso y luchas anticapitalistas del proletariado. Ahora, en el Perú se difundieron las ideas socialistas, además formaron agrupaciones políticas. Aquí tenemos al Partido Comunista Peruano, a la Alianza Popular Revolucionaria Americana, y también el proletariado empezó a formar los sindicatos. He aquí la Confederación General de los Trabajadores del Perú. En el plano cultural se produjo la reforma universitaria con un claro sentido reivindicativo para los docentes y estudiantes. Los intelectuales se adhirieron a las nuevas corrientes literarias políticas mostrando su opción de orden social injusto. Además, se fundó la mejor revista social peruana. Estamos hablando de Amaute en el año 1926, de orientación socialista bajo la dirección de José Carlos Mariátegui. Vamos a explicar en qué consiste el vanguardismo. ¿Qué es el vanguardismo? Es un conjunto de movimientos artísticos de vanguardia. ¿Y qué significa el término ismos? Una revolución contra todo lo anterior. El denominador común fue el carácter combativo y de ruptura con la tradición estética y el espíritu pionero en búsqueda de nuevas formas de expresión artística y literaria, así como un deseo de liberación de las trabas morales, políticas, religiosas que impedían la emancipación y el desarrollo integral del hombre. Se desarrolló a partir del año 1910 y tuvo su mayor auge en la década de los 20. ¿Cuáles son las características de la lírica vanguardista? En primer lugar, tenemos la creación de nuevas formas, el uso de verso libre, los caligramas, las gigantáforas. También tenemos la renovación de la metáfora y la preferencia por la imagen. Aquí los autores buscan lo visual en sus poemas. La presencia de elementos modernos, tecnológicos, como la bicicleta y el ascensor. También tenemos la página en blanco. Usaron la hoja de papel como lienzo en que podían disponer las diversas formas. También tenemos el rompimiento de la sintaxis y la morfología. Se escribe con mayúscula dentro de una palabra, se corta una oración, se repite las grafías, etc. ¿Quiénes son los representantes del vanguardismo en el Perú? Tenemos a César Vallejo, a Carlos Oquendo de Amat, a Xavier Abril, tenemos a Martín Adán y tenemos a Emilio Adolfo Westphal. Ahora, podemos ver y escuchar también este pequeño poema, por favor, atentos. Hay golpes en la vida, tan fuertes y yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se posara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros andinas, o los heraldos negros que nos manda la muerte.
Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Estos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Muy bien, acabamos de escuchar entonces la poesía de Los Heraldos Negros de César Vallejo. Se caracteriza por ser una poesía de compromiso entre la tradición y la libertad a sus recuerdos de su infancia, amores y recuerdos familiares. Se perfilan dos elementos de fondo dentro de la poesía de Vallejo. Uno de ellos es la preocupación por encontrar una unidad cósmica y la contradicción u oposición de términos. En el vanguardismo, nosotros podemos ver que hubo corrientes literarias o corrientes vanguardistas. Una de ellas es el creacionismo, que fue fundada por Vicente Huidobro, que a la vez es considerado el pionero del vanguardismo en Sudamérica. También tenemos al ultraísmo, que apareció en España con Rafael Cisneros. ¿Ya? Tenemos al dadaísmo, que apareció en Suiza con Tristán Tzara, que se manifestó en contra los mismos pensamientos, ya entre los mismos pensamientos del fundamento. También tenemos al futurismo, que surgió en Italia con Filippo Tommaso Marinetti, y tenemos al cubismo, que fue el francés Apolinari quien lo adaptó a la literatura. En el vanguardismo, ¿ya?, llegó rápidamente a América, y al igual que en Europa, causó estupor desde el primer momento, porque el vanguardismo propone la descomposición de imágenes a la libertad de temas y manifestó una total irreverencia frente a los valores estéticos tradicionales. El chileno Vicente Huidobro, que es el pionero, mencionamos, del vanguardismo en Sudamérica, expresa en sus poemas una visión romántica de la vida y transmite en su manifiesto creacionista, declara que el poeta es un pequeño dios. Por eso es que la corriente lleva como nombre el creacionismo, y no consiste en adjetivar las cosas y sustantivarlas, sino en inventar en la conciencia, no por la inteligencia, sino por la imaginación. Más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de los poetas, por ejemplo, como Carlos Oquendo de Amat. También vamos a hablar de César Vallejo, vamos a hablar de Martín Adam, y eso lo vamos a hacer más adelante. Yo agradezco a ustedes, chicos, por haber escuchado la explicación de la clase. Espero que les haya servido de mucho y nos vemos hasta el siguiente tema, que vamos a profundizar un poquito los autores. Nos vemos.